5. Son las 8:50 minutos. Ahora vamos con el comentario de José La Luz y anunciar que estará con nosotros, está ya con nosotros, don Eusebio Carlino Linares, que es el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana del gobierno de Juan Guaidó, que es el gobierno reconocido por la República Dominicana. Entonces, José La Luz. Bueno, gracias Julio y bienvenido al señor embajador. Tenemos dos embajadores aquí venezolanos. Sí, yo creo que él mismo puede explicar eso Claro, al principio para fines de que la audiencia entienda cuál es una situación irregular, así como es en Venezuela, se manifiesta en cada país donde hay un representante. Bueno, señores, yo quiero comenzar. Creo que no tenemos dos embajadores porque la República Dominicana solo reconoce uno. Es decir, pero no hay dos aquí. No, la República Dominicana reconoce uno. ¿Tú sabes por qué yo hablo de dos, Julio? Porque cuando, por ejemplo, para citar algo muy sencillo, cuando un venezolano que está acá tiene que hacer un trámite de sus documentos, no puede ir donde el señor Carlino, tiene que ir donde el señor Ali Uzcategui Duque, por ejemplo. Los trámites son los cónsules, no son los embajadores. Nadie busca. Pero va a esa embajada. Bueno, pero nadie busca documentos donde un cónsul, es donde un embajada en el consulado es. Perfecto, pero. Lo que pasa es que ya se empieza, si seguimos ahí, se van a empezar reflejando los intereses que tenemos cada uno en la crisis venezolana. Lo importante es que eso es lo que pasa. Bueno, que al iniciar la conversación yo no sabía que ustedes tenían intereses contra un narco, un narco que ha insultado a la República Dominicana, que se llama Diosdado Cabello. Ese no es el presidente de Venezuela. Ojalá le vamos a pedir al señor Carlino que conversaremos con él después del comentario de La Luz, que nos explique. Oye, ya Julio terminó diciéndole narco a una de las partes. Importante también. ¿Qué tú esperas de allá para acá? Conocer la posición del señor Carlino. Mis intereses están al lado de la República Dominicana y de lo que mi presidente ha decidido, el presidente de todos los dominicanos. Y otro elemento. Ustedes pueden tener intereses al margen de eso, yo no. No, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Si el señor Carlino, La Luz o la otra persona fue invitada a la actividad de mañana. José, ahora se acabó hablando de ideología. Pero ideología no tiene que ver con pensamiento binario, es un pensamiento cuasi animal. José, se le fue seguro a Diosdado Cabello. La ideología no tiene que ver con eso. Sí, se le fue seguro. Vamos arriba. Señores, miren, yo quiero celebrar, saludar y reconocer el Premio Nacional de Literatura 2020 a León David Juan José Jiménez Sabater, hijo de el histórico Juan Isidro Jiménez Grullón. Por eso León David nace en La Habana en 1945, cuando yo no sabía ni M de lo que era. M de mamá. No, de mierda. Ay, muchacho. No me provoque, muchacho. Cuando yo no sabía nada, ni leer ni escribir bien, porque en la escuela dominicana no te enseñan a construir un pensamiento crítico, sino a repetir disparate. Que yo empecé a estudiar en la UAS, yo empecé a escuchar de este señor, porque él era el director del Departamento de Letras y Cultura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tenía mucha influencia en unos grupos estudiantiles en los cuales yo participaba. Y yo empecé a escuchar sobre León David y me puse a leerlo. Qué trauma, señores, leer a este señor. Era como tú tenías que tener un diccionario al lado para tú poder leer a León David. Y aún así, tú tenías problemas para comprender este tipo, con este pensamiento tan complejo, el de León David. Y entonces recuerdo que una vez yo estaba en mi casa cenando después de venir de la UA y yo escuché a Freddy quejarse de los artículos que se publicaban y que la gente no lo entendía. Él escribía en El Siglo, se llamaba Pluma en Ristre, su columna. Y yo, honestamente, en ese tiempo de 1992, 93, 94, yo no entendía nada de lo que este señor escribía. Y después, cuando me organicé en el PLD, ya pude aquilatar un poco la dimensión de la obra de León David. Y después uno ya no tenía tanto tiempo para la literatura de ficción tan imprescindible,
para los que tienen sus problemas básicos resueltos, pero los que no tienen sus problemas básicos resueltos deben esperar un poco para darse este lujo de leer esta literatura tan profunda y tan imprescindible para cultivar el alma humana. Y entonces hoy, tantos años después, León David es reconocido y voy a buscar sus obras completas. Yo sé que la publicaron hace un tiempo, en la década, a principios de esta década, y la voy a buscar y voy a releerla, a leerla desde esta perspectiva de ahora, donde ya yo tengo un poco más de herramientas para poder entender las preocupaciones de su pensamiento, de este gigante de la literatura dominicana. Él y Enriquillo Sánchez Mulet, junto a Juan Bosch, tienen un lugar de honor, junto a muchísimos otros, pero yo estoy hablando de los que en esa época influían tanto mi pensamiento. Mi respeto, mi reverencia, mi reconocimiento para León David por haber recibido el Premio Nacional de Literatura. Entonces tú reconoces que hay que tener unos conocimientos especiales para entenderlo. Este tipo es demasiado duro, man. Exactamente. Freddy Belagoico se quejó de él una vez, yo viéndolo, yo comiéndome un mangú con huevo en mi casa. Y Freddy se quejaba de que no entendía lo que este tipo escribía públicamente. Yo tampoco lo Él entiendo. Escribía en el periódico El Siglo. Pluma Enrique, recuerdo que había. Yo léelo ahora, yo Julio. tampoco lo entendía. Pero léelo ahora. Tampoco Léelo lo ahora. Desde esta perspectiva de que ya uno puede entender más este pensamiento complejo y maravilloso, creativo, literario de León David. Invito a todo el mundo a hacer un esfuerzo intelectual, buscar su obra y fajarse con ella, porque es un lujo, digo. Es como Silvio. A Silvio, tú, para entender a Silvio tienes que fajarte. No es pónmelo ahí que te lo voy a partir o sube la mano arriba. No, eso es muy simple. Entonces, señores, miren, tengo en realidad una contradicción. A propósito, escúchame que te interrumpa, que como mencionaste a don Freddy Belagoico, yo creo que hay una deuda de don Freddy con un personaje de don Freddy que fue... ¿Cuál? Estamos hablando de Melencio Morrobel. Melencio Morrobel. El partido Col de Hoyo Grande. Melencio Morrobel. Ese personaje es... ¿A quién? Ese personaje es Gregorio Montalembert. Ajá, pero no de aquí. Ese personaje es Gregorio Montalembert, que es un personaje de Moscoso Puello. Es un personaje de la literatura. Es un personaje que se llama Gregorio Montalembert. Es un personaje así con todas esas características Sí. de Gregorio Morrobel. Que Moscoso Puello dice haber conocido en el manicomio, que él visitaba el manicomio. Pero Freddy quizá en algún momento Sí. le hizo ese reconocimiento literario. Nunca lo dijo, Nunca lo dijo, pero el personaje puede ser, sí. es el personaje de Gregorio Montalembert de Moscoso Puello. Bueno, estamos cambiando mucho porque, por ejemplo, ahora cuando ustedes escuchan palabras como trucho, como popi, como guau, esas son frases del Cabo en el cartel de los sapos. Y entonces tú ves, pasamos de Moscoso Puello al Cabo del cartel de los sapos, pero vamos avanzando, de eso se trata, ¿no? Entonces, señores, mire, decía que tengo dos contradicciones hoy. Todo el mundo tiene sus contradicciones, pero en el primer caso se trata de mi compañera del Congreso, Ginette Burnigal, diputada PRM Puerto Plata, una de las diputadas más activistas, más trabajadoras, más dinámica del Congreso. Y ella fue víctima de un asalto el pasado domingo en Piantini. Inclusive creo que le provocaron una lesión cuando visitaba a un familiar, creo que a una hija, y fue asaltada junto a su esposo, que también es un activista político de Puerto Plata, ambos. Bueno, y digo que tengo esa contradicción porque ¿cómo uno va a querer que a una persona que incluso, además de que compartimos en el Congreso, aunque en bancadas opuestas, pero en términos personales nos llevamos muy bien? Y también ella vive cerca de donde yo vivo,
prácticamente en el mismo proyecto, no en la misma zona. O sea que digo esto porque ¿cómo va uno a querer que pase algo malo a una persona con la que tú compartes espacio, ¿no? Pero resulta que cuando se discutió el proyecto de seguridad perimetral, después de haber sido aprobado en primera lectura, unos 10 u 11 diputados, que ya con ellos nos hemos reunido con la mayoría y han pasado a aprobar el proyecto en principio, se pronunciaron y doña Ginés fue una de las que se pronunció. Y yo tengo su texto. Y a mí me encantan las críticas, porque yo soy un crítico, yo critico todos los días, todo, ¿no? Y entonces a mí me gustan las críticas, porque las críticas cuando tienen un ánimo de construcción son imprescindibles. Y doña Ginés empezó saludando mi proyecto, empezó saludándolo, pero terminó diciendo que eso tenía perfil de dictadura, que si íbamos a crear una policía paralela, que de dónde iban a salir los recursos, cuando mi proyecto no tiene nada que ver con eso. Es un proyecto noble que lo que busca es, basado en un gran acopio de información de mucho tiempo, es darle a la sociedad dominicana un modelo de seguridad como la sociedad dominicana se merece. No una ley, un sistema que incluye más de 60 leyes revisadas, señores. Eso no tiene madre, en América Latina no hay una vaina así. Y entonces yo considero que fue injusta en ese momento. En el momento en que hizo esas críticas sin asidero, comparando mi proyecto o relacionándolo con postura que realmente yo nunca en mi vida he asumido. Porque si yo tengo yo de promover dictadura, por Dios, de que una policía paralela, mi proyecto no depende de policía, señores. Eso no depende de eso, porque mi proyecto está basado en prevención y en descentralización, no en perseguir a nadie. Es en atacar los factores y la causa del delito y de la inseguridad para que el delito no se produzca, y si se produzca, que se produzca en una escala menor. De eso es que se trata, de convertir a las mesas de seguridad en instancias primarias de servicio público, para que las grandes causas que generan la delincuencia no se produzcan, que es lo que se produce ahora en los barrios, y podamos enfrentar esa informalidad, en lo que genera tanta delincuencia y tanta inseguridad en nuestro país. Yo espero que ahora doña Ginés me llame o nos veamos en el Congreso y ella me diga: a la luz, vamos a trabajar juntos para que echemos esto para adelante. Sin el PRM yo no puedo sacar ese proyecto, lo voy a decir. Sin el PRM yo no lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque el PRM, el PLD y el Fuerza del Pueblo ahora son 3 fuerzas en el Congreso. Pero, y yo hasta en mi mismo partido tengo objeciones con ese proyecto. Pero tu partido ella lo conoce, tenía mayoría. ¿Ella habló sin conocerlo o ella conoce el proyecto? No, yo no puedo decir eso porque yo no sé. Tú desconoces Claro, eso. porque yo no sé, yo no hablé con ella antes, ni durante, ni después. Porque si ella ha leído el proyecto y tiene esa posición, bueno, a mí solamente me queda respetarla. Pero si ella no ha leído, deberíamos invitarla, la podemos invitar, llamarla, pero yo no he hablado con ella del proyecto. José, tú yo tienes he hablado 3 con años. otros que sí se opusieron, como por ejemplo, yo te digo a ti. Tú tenías el proyecto previo a ser legislador. Tienes 3 años y pico como legislador, Sí, y, claro, y tu partido dominaba el Congreso. Pero, entonces no es el PRM. Si no hay un proyecto de seguridad, aquí el responsable es tu partido. No, pero es que yo no hago nada, porque con que yo diga eso no van a dejar de atracar. Lo que yo quiero es que dejen de atracar. De acuerdo, pero lo que yo te digo, tú fuiste. Es que dejen de atracar, es que dejen de asaltar. Es que la gente se siente de acuerdo, segura. pero ¿Qué gano yo? Eso es un enunciado. ¿Y qué gano yo con decir, fuiste tú? No es decir ni no decir. Como la canción de Arjona. Bueno, pero tú estás diciendo, yo sin el PRM. Lo que te digo es que tú llegaste al Congreso. Sí, pero lo que quiero decir mayoría, es que si los 3 partidos ahora teniendo capacidad de modificar hasta la Constitución, sí, pero no hay capacidad para aprobar un proyecto, para resolver el problema fundamental los a los ciudadanos. Partidos que tienen capacidad de influenciar decisiones en el Congreso tienen que apostar al proyecto, porque si no, no vamos a tener un modelo de seguridad confiable. Pero lo que te digo es y a ustedes lo van a atracar y a mí también. Oye, primero porque todito estamos en una tómbola. Oye, el domingo sacaron el nombre de Ginés Burnigal, movieron la tómbola, pero mañana van a sacar el mío. Sí, o van a sacar el tuyo. Eso es verdad. Todos estamos en una tómbola de la inseguridad hasta que no tengamos un modelo sustentado. Por último, señores, breve.
Miren, yo decía que tengo hoy dos contradicciones y la otra contradicción que tengo es lo de qué posición uno debería asumir frente al tema de esas manifestaciones que se están dando en el partido. Porque tengo una contradicción y no sé si lo haga hoy, pero si no lo hago hoy, lo hago mañana o el viernes. ¿Por qué? Porque yo soy miembro del partido oficial y soy miembro de su dirección. Pero en el año 2014, en el aula magna de la UAS, yo le presenté a esta sociedad la propuesta ideológica de liderazgo responsable. Y en esa propuesta, que yo la tengo aquí, y está publicada en la web en joselaluz.do, páginas 14 y 17, el capítulo El nuevo empoderamiento ciudadano narra todo lo que está pasando en esa Plaza de la Bandera frente a la Junta. A Julio mencionaba a Hosni Mubarak, que falleció, el dictador egipcio, y también Julian Assange ahora mismo es noticia de primera plana. Y mencionaba a Henry Kissinger también. Y a Mohamed Mursi, que ganó unas elecciones democráticas y Obama lo derrocó para poner al hombre de horca y cuchillo de Mubarak. Pero yo le digo a ustedes que nosotros tenemos que ver la primavera árabe como un proceso de desarrollo en el espacio-tiempo. Si lo vemos como un proceso aislado, no podemos valorarlo en su justa dimensión, porque para mí eso es influencia geopolítica. Para mí esa crisis, 4 factores determinaron la primavera árabe, ¿no? La crisis económica, las filtraciones de Wikileaks, las plataformas tecnológicas de redes sociales que empoderaron a los jóvenes y entonces el movimiento Indignado Voz de Stefan Hessel, que el viernes voy a traer el libro aquí porque ya lo tengo en mi casa, lo conseguí. Entonces, el impacto del primer presidente negro haber llegado en la Casa Blanca, el golpe de efecto de esa decisión por 8 años, es lo que genera Trump. Estados Unidos no tenía ninguna razón histórica en términos económicos ni sociológicos para llevar a Trump al poder. No la tenía. Es una reacción producto de que de ese movimiento que se produjo entre el 2008 y el 2011 en el mundo y que generó protestas en más de 100 ciudades del mundo y que se llevó no solo el gobierno de Ben Ali en Túnez, el de Hosni Mubarak en Egipto o el de Muammar Gaddafi en Libia, que los jóvenes en Libia no podían tener un celular, pero Muammar Gaddafi le daba $1 millón a Beyoncé para que le bailara a sus hijos privados. Y los jóvenes de Libia se dieron cuenta de esa vaina, se tiraron a las calles. Y no solamente se dieron al traste esos movimientos con esa dictadura en África, sino que se cayó el gobierno griego, se cayó el gobierno francés, se cayó el gobierno italiano, se cayó el gobierno español. Y en Estados Unidos, el primer presidente negro llega a la Casa Blanca y el impacto sociológico que tuvo eso en esa sociedad es lo que produce a Trump. Es lo que produce a Trump. Entonces, por eso yo digo que estos movimientos no se pueden ver aislados. Hay que verlos como desarrollo en el espacio-tiempo para que uno lo pueda entender. Los franceses y los ingleses duraron 100 años peleando. 100 años peleando después que la cultura feudal entró en crisis. 100 años peleando, señores. Eso es un juego. Entonces, yo no voy a leer esos capítulos de liderazgo responsable, el nuevo empoderamiento ciudadano y República Dominicana frente a la paz mundial. Quizás lo haga el viernes porque tenemos aquí un honorable invitado con quien vamos a conversar. Pero, ¿por qué digo que me encuentro en una contradicción? Porque yo soy miembro del partido oficial que está dirigiendo este país por los últimos 20 años. Miren lo que acaba de decir el director de DESUR, señores. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, el Distrito Nacional tiene un servicio de energía eléctrica permanente 24/7. Y así está el 80% del país. Entonces, yo por esa parte me tengo que sentir bien, pero hay unos problemas éticos que mi gobierno no ha manejado correctamente. Y soy un seguidor de Thomas Kuhn y digo, un modelo solamente se cambia cuando está agotado. Está agotado el modelo del PLD con esos niveles de eficiencia. Pero además entiendo los jóvenes que están protestando allí.
porque fueron llevados por una u otra razón. Y esa una u otra razón es lo que nosotros, de una manera sosegada, los que tenemos la responsabilidad política del país, tenemos que sentarnos, tenemos que ponernos a buscar y a identificar esas razones que llevaron a esos jóvenes a esa plaza. Cambio.